Dicen los biólogos que el atavismo es un fenómeno de herencia discontinua, de manera tal que un descendiente presenta caracteres genéticos de un antepasado que no se manifiestan en generaciones intermedias, aunque se hallen latentes en estas. La palabra atavismo viene del latín atavus, que quiere decir tatarabuelo o antepasado. El atavismo se señala como la expresión de un gen que se habría quedado inactivo en algún momento de la historia filogenética de una especie, como si ese gen o ese grupo de genes se hubieran tomado unas vacaciones y luego, en un momento determinado, decidieran regresar. Es la tendencia de los seres híbridos a volver al origen del que proceden. El atavismo, entonces, pues no sé, nos podría regresar, quizá pues volviendo a ser un poquito neandertales. Otras definiciones dicen que el atavismo es la tendencia a continuar o a imitar costumbres y formas de vidas arcaicas. En nuestra sociedad, vestirse elegantemente los domingos, dirían, es puro atavismo, de cuando necesitábamos, al menos el día del Señor, ser todos hijos de Dios lo más parecidos posible. En las manifestaciones que convocan las derechas para intentar tumbar a los gobiernos de izquierda, sea en el Capitolio, en Brasilia o en la Plaza Colón Cibeles de Madrid, aparecen siempre rasgos atávicos de las dictaduras. Banderas confederadas, simbología militar, águilas franquistas. Las extremas derechas suelen habitar en el pasado para evitar, con privilegios, el presente. Porque el pasado está muy lejos y siempre sujeto a interpretaciones diferentes. En cambio, el presente puede señalarse con un dedo y eso complica las cosas, sobre todo a los que no quieren explicarlas. Un rasgo de las nuevas derechas es que, por lo general, nunca proponen nada, solo critican y se quejan diciendo que en algún momento del pasado todo era infinitamente mejor hasta que llegaste tú, maldito izquierdista. Un tiempo que o bien coincide en el pasado con que ellos o gente parecida a ellos mandaban, o que tenían muchos privilegios, o son tiempos donde algún tipo de violencia les justifica, por esa violencia de ayer, ejercer hoy esa violencia. Nunca hay un verdadero regreso de la extrema derecha sin sus historiadores y sus sacerdotes. En España, José María Aznar, el presidente, empezó a reescribir la historia de España con sus escribas y se hizo amigo también, claro, amigo del alma del cardenal Rouco Varela. Ambos se llevaban muy bien con Juan Pablo II y con Ratzinger, devenido Benedicto XVI. Ambos, por cierto, ocultaron a pederastas, pero esos son accidentes cuando estás peleando en la batalla definitiva contra la izquierda. El atavismo salta cuando menos te lo esperas y tiene siempre maneras inquietantes, porque viene del pasado, ha estado ahí siempre escondido y viene con un salvoconducto que le dice a quien lo posee que tiene derecho a hacer suya la tierra, el agua, el aire y todo lo que contienen. Es curioso que justo ahora que en Davos quieren ir contra la globalización, seguramente para pelear mejor contra China, resulta que salen los presidentes de izquierdas de América Latina y dicen que quieren globalización, pero eso sí, una globalización diferente. Y le sale un atavismo anticolonial, o a lo mejor es simplemente que están defendiendo los derechos humanos. ¿Un atavismo qué? ¿De cuando vinieron del mar unos extranjeros a cambiarles la lengua, la religión, las enfermedades y la vida toda? No, creo que lo que han hecho ha sido reelaborar su historia para entenderla mejor. Dicen que quieren juntarse al margen de los poderosos, para que no les humillen más los atavismos de esos poderosos, que esconden sus ansias de poder cuando les va bien jugando a la democracia, pero que la revientan con sus atavismos guerreros, cuando creen que la democracia va a acabar con sus privilegios. En España, la derecha siempre ha sido de señoritos garrulos y vagos, de curas trabucaires y también sacerdotes rijosos, de patrones cariñosos e implacables que nunca respetan el trabajo de los demás, de señoritingas que se quejan de cómo está el servicio, de arribistas como Latino Dispalis o esos 1000 sinvergüenzas juzgados y condenados en el Partido Popular y en Vox, de esa gente que, aunque no les haga falta, se roban las cremas de los supermercados o los másters de las universidades, de ignorantes que no respetan lo que no entienden, de militaristas que no hacen siquiera el servicio militar y de antiabortistas que, eso sí, abortan fuera. Cada país tiene sus atavismos y los atavismos están ahí para verlos, entenderlos y superarlos, porque la felicidad no tiene que estar ni en el pasado ni en el futuro, sino aquí y ahora. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. El martes 24 de enero de 2023 pasará a la historia de la Universidad Complutense, la universidad pública más antigua de Madrid, como uno de los días más tristes y oscuros de su larga historia en democracia, porque en dictadura uno entiende que pasen algunas cosas, pero en democracia
Si pasan, es que la inercia de los tiempos oscuros ha dejado una huella que todavía no se ha borrado. ¿Qué pensarían de este reconocimiento a Díaz Ayuso antiguos profesores de esta institución, como Severo Ochoa, Santiago Ramón y Cajal, Jacinto Benavente o Vicente Aleixandre? ¿Qué opinarían otros alumnos de la Complutense verdaderamente ilustres como Antonio Machado, Federico García Lorca, Gregorio Marañón, Manuel Azaña, Miguel de Unamuno o José Ortega y Gasset? ¿Está Isabel Díaz Ayuso a la altura de estos nombres? El nombramiento de alumna ilustre es, además, un atentado a la memoria de Blas Cabrera, de José Giral, de Claudio Sánchez Albornoz, de Fernando de los Ríos, de José Gaos, rectores de la Universidad Complutense de Madrid represaliados por el franquismo y que fueron inhabilitados a perpetuidad. ¿Qué pensarían Teno Galván, Aranguren, García Calvo, purgados durante la dictadura por defender lo contrario de lo que significa la presidenta de Madrid? La universidad, como defendió Miguel de Unamuno ante el colaborador del genocidio, el general Millán Astray, o la mujer del dictador Carmen Polo de Franco, dijo que es el templo de la inteligencia y como tal compartimos muchas razones para oponernos frontalmente, al igual que mucha más gente, al nombramiento de Isabel Díaz Ayuso como alumni ilustre de esta institución que tanto luchó contra la falta de libertades. Ayuso, Pepera, los ilustres están fuera. Premiar a un político en activo es tomar parte. Es la primera vez que se hace y pone en entredicho el principio constitucional de autonomía universitaria y su necesaria independencia frente a los poderes políticos, económicos, religiosos, algo aún más inapropiado cuando Isabel Díaz Ayuso es presidenta del Partido Popular de Madrid y candidata de esta formación en las próximas elecciones locales y autonómicas de dentro de nada, el 28 de mayo. Además, como presidenta es la que gestiona con presiones y con cicatería la financiación de las universidades públicas. Haber sido alumna de la Complutense, aunque haya llegado a ser presidenta de una comunidad autónoma, no debiera ser mérito suficiente. ¿Qué pasa? ¿Que Juan Negrín o Manuel Azaña tienen que sentirse allá donde estén agraviados por ese comportamiento? Ay, claro que cuando ves que Vicente Vallés o Ángel Expósito también forman parte de esta nómina, la ilustración empieza a ser menos ilustrada. El gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso siempre se ha caracterizado por su ataque constante a los servicios públicos, en particular a la sanidad y a la educación. Lo privado siempre por delante de lo público, el negocio por encima de la investigación. Y siguiendo con esta política de descapitalización de la universidad, la Comunidad de Madrid está a punto de estrenar la 13ª universidad privada, más universidades privadas que públicas en Madrid. Nosotros creemos que el sistema universitario tiene que ser flexible, que tiene que ser abierto y, por tanto, estamos en contra de seguir poniendo zancadillas, como ocurre muchas veces, por motivos ideológicos, a la educación privada. Los presupuestos de la Comunidad de Madrid para las universidades públicas siguen siendo claramente insuficientes, con unas cantidades presupuestadas que ponen en serio peligro la viabilidad del sistema. Hace pocas semanas, el Partido Popular, apoyado por Vox y por Ciudadanos, rechazó una proposición no de ley que instaba al gobierno de Isabel Díaz Ayuso a mejorar la financiación de las universidades públicas madrileñas. Debido a la inclusión en los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid de la tasa de reposición, con la consiguiente limitación en la oferta pública de empleo, entre los años 2008 y 2021 las universidades públicas madrileñas han perdido 4.056 puestos de trabajo, 2.840 profesores, docentes e investigadores menos y 1.216 personas de personal de administración y servicios. ¿Qué ha hecho Ayuso para solucionar este déficit? Pues promover universidades privadas que, como digo, ya duplican en número a las públicas. La Comunidad de Madrid mantiene además las tasas universitarias más caras del Estado español. Los universitarios pagaron en Madrid en el curso 2021-2022 un 35% más de media que en el resto de España. El que en este último curso las tasas hayan reducido, cuidado, se debe al Ministerio de Universidades, no a Isabel Díaz Ayuso, que votó en contra en la Conferencia General de Política Universitaria. ¿Qué es eso de que los estudiantes de la universidad pública paguen menos? ¿Qué dificultades, a mi juicio, están encontrando hoy los jóvenes en España? Por un lado, la falta de estímulos. Lo tienen todo, o por lo menos tienen mucho más que otras generaciones, eso es así.
Isabel Díaz Ayuso, la presidenta que presume de rebajar impuestos, es la que menos dinero invierte por estudiante universitario. 7.200 euros de media, casi 3.000 euros menos que en La Rioja, que en Euskadi, que en Cantabria, en Navarra o la Comunidad Valenciana, por ejemplo. Unos datos muy por debajo del resto de los países europeos y de la COE. Añadamos a todas estas cifras su peculiar forma de entender la política, que se basa en descalificar e insultar a los adversarios, y también la ignorancia que demuestra en no pocas de sus declaraciones. Así que tenemos que el nombramiento de Isabel Díaz Ayuso devalúa gravemente la dignidad de la Universidad Complutense y sobre todo su imagen. Desde que la Tierra existe, desde el origen, ha habido siempre cambio climático. ¿Cómo puede ser alumna ilustre alguien que defiende recortes en educación o que niega el cambio climático? Una alumna ilustre no niega la ciencia. Condecorar a Díaz Ayuso no es un simple gesto, representa desvirtuar el papel de la universidad como garante del derecho democrático a la educación en el nivel superior. Este tipo de nombramientos deberían otorgarse a personas que defiendan y representen valores como el respeto al conocimiento y a la investigación. Para mí, la Complutense es increíble. La Complutense son mis compañeros que están ahí fuera manifestándose y que yo quiero que se le dé más nombre a ellos porque son los ilustres de verdad. Y mis profesores, los profesores que de verdad están enseñando a los alumnos y están en clase con nosotros. Nombrar a Isabel Díaz Ayuso alumni ilustre es insultar a Clara Campoamor, a Lope de Vega Quevedo, a Emilia Pardo Bazán, a Nicolás Salmerón, a María Goiri, a Fernando de los Ríos y al resto de personajes ya señalados. Como dice el lema de la Complutense, la libertad ilumina todas las cosas, la libertad intelectual, el conocimiento, la investigación, el respeto a la ciencia, todo lo contrario de esa libertad que propone y promueve Isabel Díaz Ayuso como un mero lema vacío de cualquier contenido inteligente. En este momento, los sanitarios públicos de la Comunidad de Madrid, muchos de ellas y de ellos egresados de la Complutense, están en pie de guerra contra los recortes en sanidad. ¿Cómo tienen que entender esta gente que está peleando por una sanidad pública decente este reconocimiento a una presidenta en un momento en donde ellos están peleando contra sus medidas que frenan, ya digo, esa sanidad pública madrileña? Justo en este momento, cuando la condecoran los familiares de los más de 7.000 ancianos fallecidos en residencias, abandonados, a los que el gobierno de Díaz Ayuso negó la posibilidad de derivar a los hospitales, están pleiteando contra la responsable de ese abandono. La muerte de los ancianos y las residencias madrileñas ha sido uno de los gestos más crueles que ha vivido España durante la pandemia. Y en el mejor de los casos, cualquier reconocimiento debiera esperar al fallo judicial, porque de lo contrario, la Universidad Complutense ya está fallando, señalando la falta de culpa y de responsabilidad de la presidenta de Madrid, a la que condecora, insisto, en este momento donde esos familiares, rotos por el dolor, están señalando a la presidenta madrileña. Es bien sabido que el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, responsable de toda la estrategia de la presidenta, fue señalado en su día, durante su etapa de jefe de prensa de José María Aznar, por crear listas negras de periodistas, que lo único que querían era hacer bien su trabajo de manera independiente. Y Miguel Ángel Rodríguez les vetaba. Condecorar a Díaz Ayuso es indirectamente validar el uso del poder para disciplinar a los medios de comunicación. Algo que incluso personas del Partido Popular como Pablo Casado sufrieron cuando tuvieron el arrojo de señalar al hermano de Díaz Ayuso por enriquecerse durante la pandemia vendiendo basura a la Comunidad de Madrid. El atentado islamista en Algeciras ha sido terrible, como si no hubiera ya bastante muerte en el mundo. Diego Valencia, el sacristán asesinado, está en nuestros pensamientos, así como su familia, así como todos los heridos. Algeciras, en el sur de España, frontera con Marruecos, ha sido siempre un lugar de encuentro, donde la convivencia entre religiones era una de sus principales señas de identidad. La locura de islamistas radicales, que leen el Corán de una manera que no leen millones de islamistas, y que sobre todo lo que hacen esos radicales es asesinar a otros islamistas. Esa gente hace mucho daño, porque además de atentar contra personas, atentan contra la convivencia, que es un bien que hay que cuidar. Alimentan, por supuesto, a la extrema derecha, que esos son siempre también muy poco amigos de la convivencia. Como no podía ser de otra manera, Abascal ha barrido para casa y hace de la muerte parte de la campaña electoral. ¿Cómo no va a hacer la ultraderecha campaña con la muerte?
¿Cuándo no ha hecho la ultraderecha campaña con la muerte? Bueno, en España la ultraderecha y también la derecha, porque el Partido Popular, sin ETA, se queda muchas veces sin discurso. El islamismo ya está en nuestra tierra, y está en nuestra tierra porque unos le abren las puertas, otros le financian y las consecuencias las sufrimos los españoles. Desde hace muchos siglos no verá usted a un católico o a un cristiano matar en nombre de su religión o de sus creencias, ¿no? ¿Qué decir de las declaraciones de Feijóo? Que no es cualquier persona, que es el jefe de la oposición. Es una persona, un político que podría haber llegado algún día a la presidencia de España. Y va y dice, hace siglos que no verá a un cristiano matar en nombre de su religión. Feijóo es un político que ha vivido siempre en un entorno tranquilo, bucólico en Galicia, con la práctica totalidad de los medios de comunicación domesticados con la publicidad institucional, donde no ha necesitado preguntarse nunca por los problemas que existen en Europa. ¿Para qué? Estando tranquilo en su rincón. Feijóo ha llegado a ser secretario general del Partido Popular siendo un ignorante. Solo por la urgencia de cortarle la cabeza a Pablo Casado, que había señalado al hermano de Díaz Ayuso enriqueciéndose durante la pandemia, ha llegado a un sitio que le excede a sus capacidades. Y cuando se encuentra con algunos de esos problemas europeos, como la existencia de un islamismo radical, va y opina, y aparece como más tonto que si hubiera guardado silencio. Es curioso que Feijóo se sitúe más a la derecha que la Conferencia Episcopal, y mira que en España la Conferencia Episcopal ha sido bien de derechas. Pero claro, es bien sabido que a las derechas iberoamericanas el Papa Francisco les parece un bolchevique y casi el anticristo. Con lo bien que les vendría ahora un Ratzinger o un Juan Pablo II en esa cruzada anticomunista que tienen en su cabeza. De un lado Bolsonaro, Trump, Meloni, Cast, Abascal, Isabel Díaz Ayuso, Feijóo, Le Pen y claro, el amigo de todos ellos, Putin. Y enfrente, Biden, Lula, López Obrador, Yone Belarra, Irene Montero y hasta el mismísimo diablo, que resulta que habla más de la paz que ellos. El Papa Francisco sabe que hay locos, claro, pero sabe también mucho mejor que la obligación de un buen cristiano es convivir con otras religiones, o vamos a volver a las guerras en nombre del Dios de cada uno. Quizá Feijóo solamente quería ir en la misma dirección de Abascal para que Díaz Ayuso no le quite votos y ha reflexionado, si Abascal es idiota, yo más, y ha dicho esa frase tan estúpida en un momento tan relevante. Hace siglos que no verá a un cristiano matar en nombre de su religión, a enfrentar a cristianos con islamistas. Y se olvida también de los asesinatos en nombre del cristianismo, por ejemplo en Irlanda, locos asesinando en nombre del Dios cristiano. O en Sabra y Chatila, locos y mercenarios asesinando en nombre del Dios cristiano. Y los tiroteos constantes en Estados Unidos, locos armados hasta los dientes, asesinados guiados por su Dios en su cabeza cristiano. Y Anders Breivik, el asesino de la isla de Utoya, que dejó en Noruega 77 muertos. Un loco que decía que era cristiano y nazi, y oía vocecitas. Nos olvidamos de la dictadura nacional fascista católica que impuso por las armas Franco desde 1939 a 1975 y propina, porque Franco incluso asesinó a curas en nombre de la cruzada que le bendijeron los sacerdotes que legitimaron los asesinatos fascistas en nombre de Dios. Lo dejó escrito Ramón J. Sender en su Requiem por un campesino español. Hay que ser muy burro para decir la idiotez que ha dicho Núñez Feijóo en este momento, donde lo que hay que hacer es llamar a la calma y a la inteligencia. No solamente porque la frase de Feijóo es mentira, sino porque colabora con el enfrentamiento por un puñado de votos. Los retos del siglo XXI hay que enfrentarlos con inteligencia del siglo XXI, y la derecha y la ultraderecha están viviendo todavía en el siglo XX o atrás. Su economía es del siglo XX. Los derechos laborales que pretenden imponernos son del siglo XX. Su España es la del siglo XX o antes. Su Europa es la del siglo XX o antes. Y su religión es una propia de algún lugar entre el siglo XII y el siglo XIX. Dios nos libre de los que dicen que Dios les guía la mano para hacer daño a otros seres humanos. Hasta la semana que viene, desobedientes.